todo el espanto de esta situación. Vamos a saludar a Sonia Cavia, quien es capacitadora en salud perinatal, para hablar de este tipo de situación, no solamente en lo particular, sino todos los casos de violencia obstétrica que a menudo se denuncian. Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. La verdad es que hablamos de esto por aquí, día a día seguimos la noticia, el hilo de todo lo que va ocurriendo allí en el hospital y la verdad uno puede terminar de entender lo que pasó allí, tanto dolor, tanta cuestión terrible. Bueno, ¿ustedes cómo observan particularmente este caso? Bueno, lo que es importante dejar muy claro es que tenemos en Argentina una legislación de avanzada y unos protocolos escritos por el Ministerio de Salud de la Nación que son muy claros respecto a cuáles son las prácticas seguras y cuáles son los procedimientos, fundamentalmente en estos casos legales, a llevar adelante la asistencia de un parto y un nacimiento. Un bebé nunca debe separarse de su mamá. Esto es lo que indican las normativas y los que indican los protocolos de asistencia segura y protección de la salud. Entonces, si estos bebés hubieran permanecido junto a su madre y hubieran recibido las madres y las familias la explicación de los procedimientos a realizarse sin coerción, hubieran esperado una respuesta afirmativa por parte de sus madres y sus familias a una práctica, esto no hubiera pasado. Entonces esto es algo que la comunidad tiene que tener claro. No se debe permitir que se separe a un bebé de su mamá nunca, si se quiere proteger su salud. Y tampoco se puede permitir como madre o como familia que se inyecten sustancias en el cuerpo de un bebé sin un consentimiento y una explicación previa. Bueno, esto como una reglamentación, pero también como un derecho, ¿no? A la mamá, un derecho de la mamá, de las familias, que se puede exigir. Sí, sí. Son leyes nacionales. La primera es la Ley del Ejercicio Profesional de la Medicina, que tiene 55 años. La Ley 17.132. No se puede hacer ningún procedimiento sobre ninguna persona sin un consentimiento previo y una explicación que sea clara y sin coerción. Hay una ley de derechos en el nacimiento desde el año 2004, la 25.929. Y en el año 2009 salió la Ley de Derechos del Paciente, que habla de autonomía de la voluntad. Esto es fundamental. Yo puedo decidir qué se hace sobre mi cuerpo. Y como madre tengo la tutoría legal sobre el cuerpo de mis hijas y mis hijos, de un bebé recién nacido, ni que hablar. Entonces nunca se pueden llevar a un bebé y hacer cosas sobre el cuerpo de un bebé sin el consentimiento previo. Cada vez que en la asistencia de un nacimiento el bebé es llevado fuera de la mirada y el regazo de su madre para hacerle prácticas sin consentimiento, se está violando la ley. Es una práctica ilegal. Esto es lo que tiene que quedar claro. Y esto existe desde hace 55 años con la Ley de Ejercicio Profesional y desde el año 2004, hace 18 años, con la Ley de Derechos del Nacimiento. Sonia, ¿cuáles son los casos más comunes que a ustedes los llegan respecto de denuncias, de inquietudes, de violencia obstétrica? Los casos más comunes, lo primero es la separación del acompañante elegido por la mujer o la persona que va a parir. Todas las personas tienen derecho a estar acompañadas y no ser separadas nunca de su acompañante. Esto es permanente. Después poner una vía, un goteo con suero o con oxitocina sintética para acelerar el parto. Esto también es violencia obstétrica porque se hace sin consentimiento. El impedir los movimientos libres durante el trabajo de parto. El no dejar elegir la posición más cómoda para parir para cada mujer, que es única. Cortar el cordón rápido. Esto daña la salud del bebé. Y separar al bebé de su mamá y apurar el alumbramiento de la placenta. Estos son procedimientos que todo el tiempo recibimos las denuncias de que no se respetan. El plan de parto, que tiene que ver con directivas anticipadas que son parte de la Ley de Derechos del Paciente, por el artículo 11 de esta ley, que es la 26.529, nosotros podemos presentar directivas anticipadas bajo el formato de plan de parto. Y esto tiene que incluirse en la historia clínica y debe ser respetado 100%. No se puede no respetar un plan de parto y nacimiento porque es parte de nuestros derechos. Estas leyes están incluidas en el Plan de Garantía de Calidad de Atención Médica. Entonces estamos hablando que son muchos los derechos vulnerados, muchísimos. Si esto se hubiera cumplido, lamentablemente es muy triste a mí como mujer y como madre. Realmente es algo que no puedo ni dimensionar en relación al dolor que pueden tener estas madres. Estos bebés
estarían con vida. Y no es responsabilidad de las madres, porque esto también es algo que se dice, bueno, ellas no tenían que hacer nada. El Estado y cada institución médica tiene que garantizar estos derechos. No es que las familias tenemos que aprendernos los derechos para ir a reclamarlos. Los derechos tienen que estar publicados en la entrada del hospital. La ley de derechos al nacimiento es obligatorio que esté publicada en las carteleras. Bueno. Se debe informar a la comunidad sobre estos derechos. No es que las personas tienen que saber, porque no tenemos por qué saber. Tenemos que ser informados y respetados. Que los profesionales también, los profesionales de la salud tienen que conocerlos muy bien, de qué manera se puede proceder y de qué manera no, qué se puede hacer y qué no. Sí, eso que decís es importantísimo. A nosotros nos resulta inadmisible que un profesional actúe, digamos, de acuerdo a sus incumbencias y se olvide estudiar las obligaciones legales que tiene, conforme sea la profesión en la que esté actuando. Esto es fundamental. O sea, como un profesional médico no conoce su ley de ejercicio profesional y sabe cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones y cuáles son las prohibiciones que tiene por ley una vez que tiene una matrícula. Y esta es una ley, yo insisto con esto, que tiene 55 años. No es una ley que salió hace 2 años y que no hubo tiempo de capacitar al personal que asiste a las instituciones. Es una ley que tiene 55 años. Sonia, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y ojalá esto no se repita nunca más. Muy amable. Bien, gracias.